Hola, som l'Anna, l'Enedina, l'Ainoa, la Berta, l'Aina i l'Alba i et volem fer una entrevista i moltes gràcies per col·laborar. De res. Me llamo Elena Cristina Popescu, tengo 28 años. Vengo de Rumanía. Voy a nacer el 19 de abril de 1985 en un pueblo que se llama Curte de Argeș. Un hermano, tiene 29 años, es un año más grande que yo. Estoy con mi madre ahí en España y mi padre está en mi país. Per què vas marxar del teu país? Pues quería irme en otro país para probar, para intentar trabajar, tener mi dinero, y porque en mi país se paga muy poco por eso y no me interesaba. Yo podía haber estudiado y practicar de enfermera, pero es que me gustaba. Y yo me vine ahí para trabajar y para estar bien. Vas marxar perquè tu volies o perquè els teus pares van voler que vinguessis amb ells? Porque yo he querido. Me he venido de vacaciones y me he quedado. Com era l'escola quan eres petita? No me gustaba mucho, o sea, no me gustaba estudiar, pero lo he acabado y bien, he tenido, o sea, las notas han sido bastante bien, pero yo prefiero trabajar, vaya, no me gusta estudiar. I quan vas marxar? Cuando tenía 22 años, y también he acabado la escuela también con 22 años y me vení para aquí, para España. Com era la vida allà al teu poble? En mi pueblo pues se trabajaba mucho, nosotros los niños pues claro estábamos todo el día jugando y después irnos a la escuela, pero era un pueblo que, o sea, si es un pueblo siempre la gente va hablando y pues no me gustaba mucho, vaya. Yo prefería la ciudad, vaya. A què es dedicaven els teus pares? Los dos costureros modistas. Quines eren les vostres condicions de vida? Eran buenas. Com era la vostra situació econòmica? Cuando era pequeñita pues no me acuerdo, estábamos bien, pero después pues sí, yo tenía todas las facilidades, tenía todo, me daban dinero para ropa, para lo que yo quería, vaya. ¿Había algo especial en tu país? Pues sí, mis abuelos, por ejemplo. ¿Los has vuelto a ver? Sí, de cuántas veces me he ido a mi país siempre los he visitado, pero es que los echo de menos. La granja, que era súper grande, tenía un montón de animales. Ja hi tenies familiars o coneguts aquí? Sí, todos los hermanos de mi madre ya estaban ahí cuando yo he venido. I quants anys tenies quan vas marxar? 22. Quants anys fa que vius aquí? Hace 6 años. Ara mateix estàs treballant? No, tampoco estoy en el paro. He cobrado ya el paro y llevo 3 o 4 meses que no cobro ni paro ni trabajo, hago limpieza en las casas. Bien. Si poguessis triar, preferiries quedar-te aquí o marxar al teu país? Yo prefería quedarme aquí. Estoy muy bien. Tengo amigos, tengo novio. Estoy muy bien. I quina vida portes aquí? Pues una vida muy buena, vaya. Me hago mis cosas, mi rutina, el dinero no me falta, estoy muy bien. Has tornat alguna vegada al teu país des que vas venir? Sí, cuando estaba trabajando siempre me he ido de vacaciones, 2 semanas normalmente. T'ha costat acostumar-te al menjar d'aquí? No, me ha gustado desde el principio. Lo que no me gusta, y no soy musulmana, no me gusta la carne de cerdo de ahí, no me gusta, porque en mi país la ahumamos y tiene otro sabor. Y de ahí pues no me gusta, es la única que no me gusta, la carne de cerdo. Lo demás pues me gusta todo. ¿El plato típico de ahí cuál es? Hay un montón. Vaya, te lo digo en mi idioma porque no lo sé. Pues el plato típico es como unos canelones, pero que nosotros lo hacemos en unas hojas de col y el col lo debemos dejar 2-3 meses antes a machacarse con sal. Mi madre lo hace, no tengo mucha idea, no sé eso. Y después lo hace como los canelones con carne picada y más condimentos y lo enrollan y después lo dejan 2-3 horas a hervir
y hacen también unos pasteles que son típicos de nuestro país. Hace también lo de cordero, hace un montón de comidas, o sea, es diferente que ahí. Es más, o sea, te engorda más rápido. Con la comida que hacemos nosotros te engorda mucho más rápido. Quan has dit que teníeu moltes costums diferents, doncs ens en pots explicar alguna? O sea, son diferentes las fechas, también la comida es súper diferente de aquí. Bueno, moltes gràcies per respondre les preguntes i bueno, encantades de parlar amb tu. Igualmente.